¿Qué tal amigos? Pero muy buen día se encuentren pasando. El día de hoy quiero platicar con ustedes brevemente respecto a estos cambios que se encuentran discutiendo en lo que es la Cámara Baja, que ya fueron aprobados en materia de reformas a la ley federal en contra de la delincuencia organizada, en contra de pues, lo que viene siendo la Ley de Seguridad Nacional, al Código Fiscal de la Federación, etcétera. Toda una serie de reformas que pretenden regular, terminar, principalmente la exposición de motivos hace referencia a lo que es el deporte nacional de la venta y compra de facturas, pero que sin lugar a duda, pues su alcance es mayor respecto a concatenarlo a la ley de extinción de dominio. Sí, es una herramienta política muy poderosa para efectos de presión, ¿sí? De presionar, pero pues bueno, mi postura es platicar respecto a estos cambios y no abundar en temas políticos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Primeramente, lo que se pretende es reformar el artículo 2 de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada. Este artículo 2 de la ley federal en contra de la delincuencia organizada nos hace referencia de quienes se consideran como delincuentes para esta ley, como delincuente para de la delincuencia organizada, y cuál es la tipicidad, cuáles son las circunstancias que lo ameritan, ¿sí? Primeramente, pues tienen que reunirse, tres o más sujetos con la finalidad de cometer un delito en forma permanente o reiterada, ¿sí? Ahora, ya que se juntaron tres personas, ¿sí? Tres personas o más de manera reiterada, ahora este artículo segundo nos hace referencia de qué tipo de actividades se consideran como delincuencia organizada. Para tal efecto, pues ya existe la fracción octava, que nos habla de este artículo 2 de la Ley Federal en contra de la delincuencia organizada, nos hace de referencia a que todo aquel que sea delincuente para efectos de contrabando y su derivada del contrabando equiparado, ¿sí? Será delincuencia organizada. Pero se pretende adicionar una fracción octava bis a esta ley federal en contra de la delincuencia organizada, hablando del artículo segundo en materia pues de la defraudación fiscal. Tres supuestos: defraudación fiscal equiparada y defraudación fiscal calificada, ¿sí? De entrada, pues se nos hace referencia a esos tres tipos de delitos como delincuencia organizada. Ahora, no son todos. Primero, para que se considere como delincuencia organizada la defraudación fiscal calificada o defraudación fiscal equiparada, debe de suscitarse lo que es el delito. Para personas físicas tiene que ser 2.6 millones de pesos en materia de crédito fiscal, y personas morales hablando de 18.6 millones de pesos, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Hablando de que las personas físicas 2.6 y personas morales 18.6 millones de pesos, es en materia de crédito fiscal, no en materia de algún tipo de ingreso acumulable o en materia de algún tipo de impuesto en específico, sino estamos hablando de crédito fiscal. Y al hablar de crédito fiscal se concatenan y se suman todo este tipo de circunstancias, que es el impuesto emitido, la contribución emitida, las multas, los recargos, las actualizaciones y los demás accesorios, hablando en específico de que en el procedimiento administrativo de ejecución se llevase a cabo algún gasto extraordinario, como puede ser algún tipo de grúa, suele ser algún tipo de que se necesita algún tipo de cerrajero para abrir alguna chapa, entrar, etcétera. Ahora, sumados a todas estas circunstancias, hablando de la contribución inicial, la multa, recargos, actualizaciones y los demás accesorios, ¿sí? Deben de sumar 2.6 millones de pesos personas físicas y 18.6 hablando de personas morales. ¿Cuál es el fondo de esto? Que si hacemos un ejercicio simple dentro de un escenario en materia didáctica, para el caso de que se haya omitido un ingreso dentro de una ventana de un lapso de tiempo de 2 años, ¿sí? Bastaría con que una persona física omitiera 950,000 pesos y fuera descubierto dentro de un lapso de 2 años para que se diera la hipótesis jurídica
y jurídica, perdón, para que estos 950,000 pesos subieran e incrementaran a 2.6 millones de pesos, hablando de que ya se le suman a estos 950,000 pesos el impuesto, hablando de impuesto sobre la renta del 30%, hablando de IVA el 16%, ¿sí? Hablando de la multa de fondo del 55%, hablando de los recargos y hablando de las actualizaciones, sin considerar los demás gastos que se llegasen a incurrir. Bien, y para efecto de las personas morales, hablando de que se reforma, ¿sí? Se reforma lo que es el artículo 108 del Código, ¿sí? Se reforma y nos hace referencia a que las personas morales se consideran delincuentes para la delincuencia organizada cuando superen los 18.2 millones de pesos como crédito fiscal. Entonces bastaría que una persona moral omitiera 6.8 millones de pesos de algún tipo de ingreso dentro de una ventana y un lapso de tiempo de 2 años para que se diera la hipótesis jurídica que estos 6.8 millones de pesos se convirtieran a su vez en los 18.2 millones de pesos como un ingreso, como un crédito fiscal, mediante el cual la autoridad de entrada ya podría estar dentro de una hipótesis jurídica para efectos de querellarse, ¿sí? Querellarse para efectos de que se inicie esta carpeta de investigación para efectos de defraudación fiscal calificada y defraudación fiscal equiparada, considerando que defraudación fiscal calificada y defraudación fiscal equiparada pues tienen una estrecha relación, simplemente pues la connotación varía levemente. A ver, vamos a ver, simplemente por mencionar algunas, ¿sí? ¿Quién se considera como delincuente en materia de defraudación fiscal? 1. Quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite el pago parcial o total de alguna contribución. ¿Qué quiere decir? Llevar a cabo algún tipo de planeación fiscal, sin duda alguna se considera defraudación fiscal, ¿correcto? De facto es por lo cual es muy usual que se habla ya no de planeación fiscal, sino se habla de algún tipo de ingeniería fiscal, hablando pues de encauzar y llevar por un camino más conveniente para el contribuyente. También se presume pues como defraudación fiscal de lo que vendría siendo cuando hay algún hecho de recursos de procedencia ilícita, hablando del artículo 400 bis de esta Ley Federal en contra de la delincuencia organizada. De facto, ya sea que esté iniciada la carpeta de investigación o ya se haya llevado a cabo el hecho ilícito, ¿sí? De manera colateral, a la par o posterior, se podrá perseguir y se presumirá que existe defraudación fiscal, sin duda alguna. De ahí pues su vertiente, lo que vendría siendo cuando se considera la defraudación fiscal, pero ahora calificada, ¿sí? Calificada con sus agravantes para efectos de lo que son las penas en materia pues de castigo, en materia de lo que es las penas corporales para el responsable. Las principales son no llevar contabilidad, que sin duda alguna, no llevar contabilidad o no llevarla de conformidad a las disposiciones fiscales. Que al hablar de no llevar la contabilidad conforme a las disposiciones fiscales, tenemos que atender ley de impuesto sobre la renta, ley del impuesto al valor agregado, en su caso ley del IEPS, en su caso Código Fiscal de la Federación y en el caso también el reglamento del Código Fiscal de la Federación y la resolución miscelánea. Tenemos que atender esas 5 circunstancias para no recaer en esta hipótesis de defraudación fiscal calificada. Tendríamos que dejar de lado las normas de información financieras para efectos de cumplir con esta obligación pues en materia del fisco, ¿sí? Considerando que la contabilidad para efectos financieros, está regulada aquí en México por las normas de información financiera, considerando que pertenece al derecho privado y no tiene ningún alcance legal en materia de alguna imposición de multa, que por el otro lado, para efectos fiscales, hablando de derecho público, sin duda alguna tiene sus alcances legales amplios, como lo que es la calificación de fraude fiscal calificado. Bien, otro sería utilizar documentación falsa, ¿sí? Utilizar documentación falsa para beneficiarse de algún tipo de omisión en el pago de
de la contribución, del pago del impuesto. Lo que vendría siendo no paga las retenciones, las retenciones en materia de impuesto sobre la renta, en materia de IVA, no pagar el IVA que se nos traslada, no pagarlo, ¿sí? A su vez no enterarlo, se considera pues fraudación fiscal calificada, que en sí y a grosso modo cualquier tipo de auditoría desencadena en lo que es alguna tipicidad de fraude fiscal, de fraudación fiscal calificada, equiparada o la ordinaria, ¿no? La defraudación fiscal ordinaria, que para ese caso, pues bueno, ahí ya la autoridad pues es de manera muy discrecional en qué momento se querella y en qué momento no se querella. Yo, por más que he tratado de investigar si es que existe algún tipo de normativa interna para la Procuraduría Fiscal, no lo sé, o para la Secretaría de Hacienda, en qué casos sí se querella y en qué casos no se querella, pues bueno, es simplemente discrecional para decir contigo sí me querello, contigo no me querello, y pues con lo que comentábamos, es una herramienta pues que al final de cuentas tiene el fisco de manera pues discrecional. Ahora, ¿cuál es lo siguiente? Ya quedamos que para efectos del artículo 2, que se pretende adicionar la fracción octava de esta ley federal en contra de la delincuencia organizada, todo aquel que sea presunto delincuente fiscal, ¿sí? Pues formará parte de este conglomerado. Bien, posterior, ¿qué es lo que sucede? Se pretende reformar el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué es lo que pasa? Este artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional nos hace mención de quienes se consideran amenazas a la seguridad nacional. Se consideran amenazas a la seguridad nacional, entre muchas, lo que viene siendo los terroristas, los traficantes de armas nucleares, armas químicas, los genocidas, etcétera. Que para tales efectos, esta reforma en la cual se pretende impulsar, se adiciona lo que es un párrafo, una fracción treceava, en el cual se hace referencia, ¿sí? Y se concatena a otra reforma, al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Este artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala cuándo se llevará a cabo o será sujeto de prisión preventiva oficiosa, ¿sí? Aquí, para efectos fiscales, únicamente encuadraba un supuesto, es el contrabando y el contrabando equiparado en su caso. Pero se adicionan tres hipótesis jurídicas. Uno, todos los referentes en materia de lo que vendría siendo delitos fiscales, ¿sí? De lo que es fraude fiscal calificado y fraude fiscal, pues lo que es fraude fiscal ordinario, ¿sí? Considerando esta hipótesis de personas físicas 2.6 millones, personas morales 18.6 millones de pesos. En ese caso ya se consideraría prisión preventiva oficiosa y como una amenaza a la seguridad nacional. Y posterior, este 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales se reforma y nos hace referencia. Prisión preventiva oficiosa también, ¿a quién? A todo aquel que expida, venda, enajene, compre, adquiera comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que algún contribuyente se encuentre y forme parte de este listado del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, hablando de la lista negra, pues bueno, sin duda alguna la autoridad se encontrará en pleno derecho de querellarse, y en ese momento, ¿sí?, se dará la hipótesis jurídica de prisión preventiva oficiosa, y en ese momento serás considerado como amenaza a la seguridad nacional, ¿correcto? Entonces, primero te agarro, inicio procedimiento y después vemos si eras culpable o eras inocente, ¿correcto? Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? En el momento en que algún contribuyente se encuentre y forme parte de esta lista del artículo 69b, hablando de todos aquellos que tienen operaciones con comprobantes fiscales que amparan operaciones de operaciones inexistentes, estamos hablando tanto el que los enajena como el que los adquiere, ¿sí? El que los enajena como el que los adquiere. Entonces estamos hablando de un universo de contribuyentes que pues la autoridad tendrá facultades discrecionales para querellarse en contra de uno, pero en contra de otro no. Ahí será pues
discrecional. Vuelvo a lo mismo. Sí, esto es por lo que respecta a las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. También se reforma el artículo 187 de este Código Nacional de Procedimientos Penales, hablando de que no procederá acuerdo reparatorio en materia de delitos fiscales tipificados como delincuencia organizada. ¿Sí? Ya platicamos que se consideran delincuencia organizada los delitos de fraude fiscal calificado y equiparado, contrabando equiparado, cuando en este caso, hablando de defraudación fiscal, personas físicas 2.6 millones de pesos, personas morales 18.6 millones de pesos como crédito fiscal, no como ingreso. Sí, muy importante, estamos hablando de créditos fiscales, dentro de los cuales pues ya se suman todas estas circunstancias de lo que es pues la contribución, multas, recargos, actualizaciones y los demás accesorios. Sí, y finalmente pues dentro de este mismo Código Nacional de Procedimientos Penales se le suma un párrafo al artículo 256 que nos habla de cuándo la autoridad de la Secretaría de Hacienda podrá abstenerse, pues más que la Secretaría de Hacienda, la Fiscalía podrá abstenerse de ejercer la acción penal, y se podrá abstener cuando pues esta reforma, esta modificación, esta adición al artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues hace referencia a que primero pues tiene que estar de acuerdo la Secretaría de Hacienda, tiene que estar de acuerdo la Procuraduría Fiscal, para que no se ejerza acción penal en contra del contribuyente pues acusado, ¿sí? Y sin duda alguna este presunto imputado proporciona información fidedigna para que ayude, que pues beneficie y sume a la carpeta de investigación para el beneficiario efectivo de toda esta suma de cuestiones fiscales, de defraudación fiscal, por lo que respecta a los prestanombres. ¿Sí? Que para tal caso, esta fracción nos hace referencia de pues cuando el imputado ayude y esta información ayude para aprender al beneficiario final, pues bueno, el beneficiario final será quien estará obligado a la reparación del daño en materia pues de las contribuciones omitidas y las demás circunstancias que le ameriten, ¿correcto? Y pues bueno, finalmente tenemos que abordar lo que es la modificación del artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación. Este artículo 113 bis del Código Fiscal de la Federación, que si bien es nuevo, tendrá no menos de un año que se incorporó al Código Fiscal de la Federación, hoy se pretende reformar. ¿Con qué finalidad? Se incrementan las penas, tanto para lo que es la venta o adquisición o enajenación de comprobantes de operaciones fiscales que con operaciones simuladas, que van de los 5 a los 8 años, que por lo regular las penas se van sobre una media, ¿sí? Ni a los 5 ni a los 8 se van sobre una media, es decir, 8 más 5 la media, y es la pena que se le impone al delincuente. Que bueno, es por una parte la reforma al artículo 113 de este Código Fiscal de la Federación. Posterior se adiciona un segundo párrafo que nos hace referencia en materia de la prevención de la apología del delito, como materia de evitar que algún contribuyente pues promocione incentive la compra-venta, enajenación de comprobantes fiscales con operaciones inexistentes, que nos señala que tendrá las mismas penas como si vendiera los comprobantes con el simple hecho de promocionarlo, ya sea que tú brindes el servicio para promocionarlo o el que esté vendiendo los comprobantes fiscales los promocione de manera directa, ya sea por medios publicitarios visuales, por medios publicitarios digitales, por cualquier medio publicitario, pero simplemente bastará que se publique y se anuncie y se promocione la venta de algún comprobante fiscal. En ese momento, no obstante no los esté vendiendo, en ese momento se cometerá el delito en materia de este artículo 113 bis del código. Y finalmente pues se hace referencia, muy importante, este artículo 113 bis, que independientemente de que la autoridad se querelle como defraudación fiscal calificada o equiparada, ¿sí? Este delito se podrá
querellar la autoridad de manera independiente. Podrá decir, yo solamente me voy a querellar por lo que respecta a la venta, enajenación o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. O también me voy a querellar por lo que respecta a la defraudación fiscal equiparada. ¿Sí? Podrán ser los dos delitos o un delito a la par, ¿correcto? Entonces, para este caso, pues se crea o se le da la figura adecuada a este artículo 113 bis, para efectos de que pues, la autoridad no tenga que iniciar un procedimiento de defraudación fiscal, sino simplemente se querella para efectos de que se están vendiendo los comprobantes, se están adquiriendo, y que en qué momento se perfecciona este acto, en el momento en que se publica en el Diario Oficial de la Federación como definitivo al contribuyente dentro de este listado de empresas que llevan a cabo operaciones con comprobantes fiscales, con operaciones inexistentes, ya sea tanto para el que los compra como para el que los ofrece. ¿Sí? En ese momento no bastará que se querelle y corra lo que es el procedimiento de la carpeta de investigación por sí solo. No bastará cualquier tipo de circunstancia adicional. Y finalmente se modifica el artículo 5 de la Ley Orgánica de la PRODECON, hablando que se reforma el artículo 2 del segundo bis. De este artículo 5 se adiciona la fracción segunda bis, que hace referencia a que la PRODECON se le da una atribución más que fungirá como defensor público en materia de los delitos fiscales, pero exclusivamente hablando de delitos fiscales no mayores a 1 millón de pesos, lo cual quiere decir que si un contribuyente se encuentra y forma parte dentro de este catálogo de listados de la delincuencia organizada, la PRODECON no podrá fungir como defensor de oficio, porque estamos hablando que para ser delincuente en materia de delincuencia organizada tiene que ser personas físicas 2.6 millones de pesos, personas morales 18.6 millones de pesos, que para tal caso la PRODECON únicamente puede tener las características y atribuciones de un defensor de oficio para contribuyentes de hasta 1 millón de pesos. Y finalmente, para terminar la idea y terminar de aterrizarla, tendríamos que, ya cuando se haya aprobado estas reformas a lo que es el Código Fiscal de la Federación, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley en contra de la delincuencia organizada y la Ley de Seguridad Nacional, concatenarla y relacionarla con la Ley de Extinción de Dominio, porque ¿qué pasará en ese supuesto? Bastará con que la autoridad se querelle en contra de algún presunto delincuente en materia de defraudación fiscal, ¿sí? Que se encuentre dentro de estos márgenes de los 18.6 millones para personas morales, 2.6 para personas físicas, que se querelle, que se inicie la carpeta de investigación, los policías ministeriales, como amerita prisión preventiva oficiosa, lo recluyan, que para tal caso, pues recordemos que la Ley de Extinción de Dominio nos hace referencia en su artículo 228 a la venta anticipada de los bienes. Bien, ¿esto qué quiere decir? Que si existe algún tipo de circunstancia que el contribuyente ya se encuentre y forme parte de una carpeta de investigación como delincuente, que forme parte de la delincuencia organizada, como por medios de la defraudación fiscal o la compra-venta de facturas, sin duda alguna, pues la autoridad podrá llevar a cabo la venta anticipada de todos sus bienes en términos del artículo 228 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Por mi parte es todo, amigos, muchísimas gracias, que pasen muy buen día. Soy Adolfo Vasconcelos, buenas noches.